mundo. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas noches, Rafael Cardona. Buenas noches, Pepe, buenas noches. El maestro Alponte falleció. Fíjate que yo la verdad nunca supe cómo se llamaba. Había toda una leyenda, que si era Hernando Pacheco, que si era Enrique Ruiz García, que si era Restituto Ruiz García, que si era Juan María Alponte. En fin, él usaba nombres de pluma y claro, no eran los heterónimos de Pessoa, ¿verdad? Pero era un hombre que tenía varias formas de presentarse en público. Era evidentemente un hombre conocedor, era un erudito, y a él se le debe uno de los grandes virajes de la política exterior mexicana, cuando él fue un consejero poderoso de Luis Echeverría. Todo este rollo que volvió loco a Echeverría sobre el tercer mundo y sobre los no alineados, La Carta de Deberes y Derechos. La Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, todo eso pasó por la mente primero de Ruiz García y de Porfirio Muñoz Ledo. Y Ruiz García le trajo una especie de aliento internacional a un movimiento político que Echeverría quería modernizar a toda costa, incorporando gente joven para borrar un poco la huella del 68 y para meter muchachos a su equipo, aquella generación Gerber que le llamaron. Y Ruiz García fue un hombre que fomentó mucho esa manera de pensar, y que no solamente la fomentó, sino que la aprovechó. Fue un consejero poderoso y tuvo en México el mismo peso que en otro tiempo en la economía tuvo Miguel Bionchek, ¿no? Extranjeros que le dieron una forma de pensar distinta a la burocracia mexicana. Yo no sé si para bien o para mal, pero en aquel momento refrescaron un poco el discurso ya un tanto anquilosado del viejo pensamiento de la Revolución Mexicana. Brevemente te cuento de la habilidad que tenía Ruiz García para trabajar. Escribía en muchos lugares y escribía muchas cosas, y tenía un escritorio raro donde ponía una máquina de escribir en la que estaba escribiendo de una sola cosa, pero a un lado, al lado derecho, tenía otra máquina donde estaba escribiendo de otro tema. Y casi escribía un párrafo de una cosa y otro párrafo de otra cosa, como los ajedrecistas que juegan en varios tableros, ¿no? Era un hombre interesante, era un hombre con quien daba gusto conversar. Yo lo traté mucho, nunca trabajamos juntos, aun cuando había posibilidades, cuando vino aquí Le Monde Diplomatique y toda esa época en la que los mexicanos empezaron a creer que el internacionalismo era una doctrina muy importante. Y bueno, ese es lo que él hizo cosas en la universidad, no da tiempo de contar muchas de ellas, algunas ni siquiera se deben de contar, pero bueno, creo que fue una presencia cultural importante. Pacheco, Ruiz García, Alponte, o como quiera que se le recuerde. Gracias, Rafael Cardona. Pero se le recuerda. Gracias, buenas noches. Recordaremos al maestro Ruiz García, al maestro Juan María Alponte, Hernando Pacheco, como quiera que se llame. Lo recordaremos siempre por sus enseñanzas y sus artículos, sus profundos análisis, sobre todo en el ámbito internacional. Gran internacionalista, en alguna ocasión fue colaborador también en este espacio informativo. Hagamos una pausa breve.